Volvemos a Metrópolis. Con 59 viene llegando nuestro invitado de este bloque y que nos vincula con el arte, con la música, un destacado compositor y músico chileno que va a estar conversando con nosotros. Quería preguntarte antes de que pase a este estudio nuestro invitado, lo de Garín. Tú dijiste después del título que lo importante para jugadores jóvenes como él es mantenerse en competencia permanente. Pero no es un riesgo, por ejemplo, de agravar ciertas molestias como la que tenía él en su rodilla. A ver, insisto, os voy a repetir un poquito el concepto. A mí me parece que los jugadores en general deben tratar de competir lo que más puedan. Los jugadores tienen que ser... hay un compromiso primero con el evento. Ellos pertenecen a la ATP Tour y la ATP Tour hace grandes esfuerzos por tener a los mejores jugadores en su cuadro. Garín estaba comprometido y se bajó. Garín se bajó de este torneo. A mí me parece que si estaba lesionado, 100%. O sea, yo no estoy pidiendo que Garín corre riesgo y asume un riesgo. Ahora, si era por cansancio y no quería jugar el torneo porque quiere prepararse para Río y para Santiago, me parece a mí que no es lo que corresponde. Garín está pasando por un buen momento. Garín tenía un sorteo muy bueno en Argentina, que le tocaba jugar con un jugador que prácticamente no tenía ranking. Y es importante que Garín vea lo que hizo, por ejemplo, el año pasado Daniil Medvedev. Jugó 3 finales consecutivas en cemento de Master Mills. 3 finales consecutivas de cemento de Master Mills. Entonces eso habla un poquito que la preparación de los jugadores, la ambición de los jugadores es muy grande. Ellos quieren llegar, ellos quieren ser los mejores y luego. A mí, claro, hay un camino quizás que puede ser un poquito más lento, pero te insisto, si Cristian Garín no estaba lesionado y solamente quiso descansar para llegar mejor preparado a Río y después a Santiago, me parece que no son las señales y no es lo que corresponde para un jugador que quiere llegar a ser top 10. Si tú quieres llegar a ser top 10, tienes que tratar de jugar toda la semana. Es distinto lo que está haciendo hoy día Federer, es distinto lo que está haciendo Nadal, es distinto lo que está haciendo Djokovic, que son jugadores que tienen ya más de 30 años, más de 33 años para ser preciso, y que ya lograron todo. Ellos pueden darse el lujo y de armar un calendario que sea menos exigente y elegir con pinza los torneos. A mí me parece que cuando tú estás dentro de los 30 mejores, 26 para ser exacto, como está Garín hoy día, es el minuto. Estas rachas buenas no se dan siempre. Cuando Garín, por ejemplo, la semana pasada gana un partido sin jugar bien y después va y arrasa con Schwartzman, que es un jugador 14 del mundo, ese vuelito, ese buen momento hay que aprovecharlo, y a mí me complica si fue solamente por cuidarse y por no arriesgar en este torneo y prepararse más para el máster, o sea, para el campeonato que viene en Río después de Santiago. Yo creo que los jugadores tienen que jugar siempre en todos los campeonatos que están inscritos. Un tema que ha generado cierta controversia, disputadas ya 3 fechas del fútbol chileno, tiene que ver con el uso del VAR, la lentitud en la toma de decisiones, más allá de que se ha hecho más justicia que anteriormente, antes de que llegara la tecnología. Salió en defensa de esta tecnología Enrique Oces, quien dijo que el fútbol cambió. Las principales ligas del mundo ocupan esta tecnología y en ello ya se juega entre 95 y 100 minutos. El otro día habló el vicepresidente de Colo-Colo, Harold McNichol, ninguneando un poco esta tecnología, como que perdió inmediatez el fútbol, esto de esperar, no saber qué pasó. ¿Va a ser tema durante este año o el VAR se va a terminar imponiendo por las características que yo te planteaba en un principio? Va a ser tema y debe ser tema, Cristian. Va a ser tema porque es un cambio, quizás el cambio más grande que ha existido en el fútbol en estos últimos años, y debe ser tema porque va a ir perfeccionándose. Efectivamente se han cometido algunos errores de decisiones, de tiempos, y eso se va a ir mejorando. Hay algunas decisiones que siempre van a seguir siendo a criterio de los árbitros y uno va a poder estar de acuerdo o en desacuerdo. Por ejemplo, la mano el otro día de La Serena, que finalmente el árbitro dice es una mano que influye en la jugada de La Serena y es por eso que se cobra. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Esa mano no era para cobrarlo. Bueno, es criterio y en los reglamentos en general en los deportes existen. En el fútbol americano, uno cuando ve el fútbol americano, cuando ve el básquetbol y cuando van las revisiones del VAR, hay algunas jugadas que son de criterio y esas jugadas siempre van a estar de criterio y seguramente el equipo que se ve perjudicado va a reclamar. Ahora, las jugadas que son claras, por ejemplo, un offside o si la pelota entró o no entró en la línea de meta, eso no hay nada que discutir y eso bienvenido y eso es prácticamente indiscutible. Entonces yo creo que el VAR bienvenido está. No me gustaron las declaraciones de Harold McNichol en ese sentido, encontré que no eran
de un fútbol moderno, no eran de un fútbol tecnológico, no eran de hacia dónde va el fútbol y a dónde la justicia que quiere y que necesita el fútbol. Si cuando un jugador ayer por ejemplo el partido de Universidad de Chile, que no hubo VAR, hubo una jugada que entra a la Ribey y le colocan offside, que con el VAR lo hubiesen dejado correr y después lo hubiesen anulado seguramente y se hubiesen dado cuenta que no estaba offside. No estaba offside. Como así, le hubiesen cobrado el penal que comete Moya contra Alessandro, que se barre y le agarra el tobillo. Y no cobra penal el árbitro. Y el árbitro no cobra penal. Entonces, claro, uno dice, se salvó la U. Está bien, se salvó la U, pero la idea es que no se salve nadie. La idea es que se haga justicia y la idea es que los equipos que están compitiendo compitan en igualdad de condiciones, y la igualdad de condiciones es la justicia. Entonces, yo creo que yo coincido un poquito con Oces, que es perfectible el VAR, siempre va a ser perfectible. Está un poquito lento, está un poquito lento. ¿Se alargaron los partidos? Sí, se alargaron los partidos. Pero la gracia que tiene es que es mucho más justo el fútbol hoy día, y que en la medida que los árbitros le vayan agarrando la mano, que los árbitros... Y lo conversamos, ¿te acuerdas que cuando hablamos con Enrique Oces, él dijo, hay que ser un poquito generosos, esa palabra, ser generosos, porque efectivamente es una herramienta nueva, por mucha capacitación que se haya hecho en todas las empresas, en todo el mundo. Cuando tú metes un software nuevo a trabajar, los cambios, y se demora mucho en subirse y ponerse a caballo del tema. Pero a mí me parece que el VAR bienvenido sea, y ayer cuando estaba jugando la U con Inter de Porto Alegre, se echa de menos no por desconfianza, sino porque los árbitros cometen errores que no los puedes revisar. Entonces uno está esperando, chuta, ¿hay VAR o no hay VAR? Entonces a mí me parece que en ese sentido concuerdo con la explicación que da Oces, y me complican un poquito las declaraciones de Harold May Nichols, porque yo creo que es importante que el VAR como herramienta se siga y no se cuestione en el fútbol chileno. Bien, lo habíamos anunciado antes del corte, seguimos avanzando en esta metrópolis con esta característica musical especial. Saludamos a quien nos acompaña el día de hoy. Es el músico y compositor chileno Don Angelo Pieratini, que va a estar tocando este día jueves 13 de febrero un show único a la carta. Para los que lo conocemos, sabemos perfectamente quién es. Fue líder de Huaychafe, guitarrista de Bambú, y ha participado también en proyectos como 31 Minutos junto a Carlos Cabeza. Dieron en vida al dúo Cordillera. Don Ángelo, es un placer tenerlo en este estudio. ¿Cómo le va? Bienvenido. Excelente, honrado de estar acá. Muchas gracias, agradecido de poder hablar en este espacio, en tu programa. Bacán. Oye, cuéntanos, vas a tocar el día jueves un show a la carta, pero además estás promocionando lo que se viene no sé cuándo, en los próximos meses, sí, el nuevo álbum. Sí. Cuéntanos un poco. Mira, desde el año pasado ya estoy trabajando junto a Pablo Stipicic, que es un productor musical bien connotado chileno, un disco nuevo, y después de 5 años sin hacer un disco, 6 años, y lo lanzo en mayo. El show de mañana es un show que básicamente resume mi música como solista, porque yo aún milito en Huaychafe, estoy como en doble militancia. Doble militancia, sí. ¿Y se puede eso? ¿Se logra eso? Sí, o sea, en mi caso sí. Sí, y es sano, sí. Sano. Perdón, ya vamos a ir hablando de este lanzamiento que me interesa mucho, del Canto para mi pueblo, que ya escuché la canción, que realmente... bacán. Me llamó la atención, me encantó. Pero ¿cómo se logra cuando una persona que está tan vinculada con un grupo como Huaychafe sale y después tiene esta doble militancia? Y además que, si bien el contenido de las letras puede ser un poquito parecido, el mood es distinto. Muy distinto, sí. Yo creo que una de las cosas que me llamó la atención de tu nueva propuesta como solista es que el mood es absolutamente diferente al rock que se plantea en Huaychafe. No sé si estoy equivocado en los conceptos. Sí, lo que pasa es que también de lo que se conoce de Huaychafe, porque cuando ya te metí en un disco, hay es bien ecléctico lo que nosotros hacemos, porque venimos todos de mundos muy distintos, y eso siempre le hemos planteado nuestra música y todo. Lo que se conoce fuera del ámbito como que escucha Huaychafe, claro, recoge lo más jarroquero o lo más pesado de rock, así. Pero es básicamente porque tengo la necesidad de hacer música. Yo como que no me caso mucho con las etiquetas. Esa es mi respuesta a lo que tú me estás preguntando. Total. Absolutamente. Yo creo que nosotros los seres humanos tenemos como sentimos de maneras muy distintas todo. O sea, hay temas de amor, hay temas políticos, sociales. A veces uno tiene rabia, a veces tiene uno mucha pena. Yo básicamente, como me dedico a esto en la música y en mi lugar de expresión, como para mí muchísimo más
fluido. Creo que tengo la necesidad siempre de estar haciendo música desde diferentes vértices, pero siempre con, como tú decías, pues, con una lírica que viene de un mismo lugar, Claro. con una voz que viene de un mismo lugar. O sea, en el fondo me preocupo también de no ser no andar mutando, sino que en el fondo de expresar mis ideas a través de distintas sensibilidades. Y le hablas de repente a distintas personas, por ejemplo, cuando estás en México, ¿tratas de hablarle un poco más a la gente que está en México? No, yo creo que lo que se acentúa Pero cuando uno está afuera. Claro, no hay unas canciones que están un poquito, entre comillas, mexicanizadas. No, yo creo que musicalmente puede ser, pero son canciones que yo venía haciendo desde acá porque son canciones. No una crítica, sino que... No sé, pues sí, es una entiendo a conversación, lo que hay. Y perdón, Ángelo, es un poquito desde la ignorancia, yo desde la ignorancia y de la oportunidad de conversar con un músico como tú. Sí, pues. Yo creo que hay una influencia viviendo allá, pero creo que lo que más se acentúa cuando uno vive afuera es tu propia raíz también, o sea, como tu propia identidad. No quiero hablar de raíz como que tu propio folclore, pero tu propia identidad. Y estas canciones son canciones que se vienen cocinando hace un rato porque tienen que ver con están inspiradas en un periodo muy bien triste. Son canciones bien tristes en general. Sí. Y vienen inspiradas de un momento muy triste en mi vida que fueron los últimos 8 o 10 años, ¿cachai? 2010, 2011 hasta ahora. ¿Son razones personales o Razones personales, amorosas, muchas de ellas. Y también está el otro lado, que es el lado como social, político, como Canto a mi pueblo. Hay otra canción que se llama Falsa Libertad. Viene un disco que viene en mayo y que viene bien cargado como de estas dos áreas que son las áreas mías más, que se me hacen más fluidas de comentar y de fluir a través de la música o a través de las líricas. Este Canto a mi pueblo, para mi pueblo, ¿cuándo la escribiste? Escribí creo que el 19 o el 20 de octubre. Al tiro. Sí. O sea, estallido social 18 de octubre, al día siguiente estaba y dije, esta cuestión no la puedo perder y tengo que plasmar lo que yo quiero. Sí, porque yo vivo en México y estar fuera me produjo un... allá en ese Sí, momento. pues me produjo... Escuchemos un poquito Canto para mi pueblo. Ya, A ver, dale, Telín. Ven la esperanza que hoy levantamos, lumbre de almas que gritan al despertar. Fuera el gobierno, fuera los pacos, fuera los... Hay un contenido, una crítica, una Invité a temática. algunos amigos artistas a cantar también. ¿Quiénes cantan contigo en esta canción? La voz de ella es la Nati Niclú, que es una Ya. actriz estandapera. Está el Juanito Ayala, que es otro músico. Y también está Juanito el Cantor, que es un músico argentino que enganchamos mucho allá en México, que fue a tocar para allá. Y un cabro que hace una música que a mí me encantó y dije, sería bueno tener como una voz como más de Latinoamérica, digamos. Más universal. Sí, porque también es un tema que nos convoca a toda Latinoamérica. Las desigualdades y la inequidad está en todos los países instalados de Latinoamérica. Y claramente en Chile el país más el que está más intensificado de todo, porque tú de Argentina hasta México puedes encontrar que los servicios básicos son mucho más baratos, podías optar por una educación gratuita. Salud, educación, claro. ¿Cachai? Entonces creo que necesitamos ese colectivo. Yo invité amigos porque dije, esta lucha no es personal, sino que esta lucha tiene que ser colectiva. O sea, creo que los caudillos, las individualidades, los líderes, los héroes ya están caducos, Sí. ya Y- para la casa. Cuéntame un poquito, me interesa saber cómo viviste el 18 de octubre y cómo te vino esta energía para terminar en esta canción Canto para mi pueblo. ¿Cómo se vive desde la composición, desde el músico, un momento así? ¿Cómo funciona? Es muy reflexivo primero, porque algo que nunca me había pasado antes. Por un lado hay mucha pena, mucha nostalgia, porque este tema tiene como una nostalgia esperanzadora, como nostalgia de no estar acá. Y la letra tiene una esperanza de que sí, nos estamos uniendo para que este mundo sea muy distinto al cual lo estamos viviendo. Tiene mucho la trova esta canción. Sí, absolutamente. Y bueno, y paralela a esta, para Huaychafe hice otra que se llama Me Verás Arder, que está absolutamente inspirada en la primera línea, que tiene otra energía, o sea, que también es algo que yo tenía que sacar para afuera, o sea, que lo que te decía antes, yo tengo mucha necesidad de sacar algo que tenga mucha energía, rabia, confrontación, ¿cachai? Y lo mío personal solista es mucho más
reflexivo, íntimo, tiene mucho de eso también. ¿Cachai? Entonces, ya tú el 19, 20 de octubre estás con esta y estabas ya metido en el estudio. ¿Cuántos días se demoran en sacar? No, yo lo grabé en mi pieza, aunque no lo crean, lo grabé en mi cama, Puta madre. en mi computador. Y los chiquillos lo grabó cada uno en un lugar donde podía nomás. Y después se Juanito arma. Ayala está en Estados Unidos, se metió en ¿Ya? un closet con un micrófono, computador, por ejemplo. Y está así de una, como grabado todo de una. Fue lo que se sintió en el momento. Se juntaron las voces, se lo mandé a Pablo con el que estoy trabajando el disco, él lo mezcló y lo sacamos sin ninguna planificación, porque también todo yo creo que quedamos... Me imagino que sin ninguna pretensión No, mayor tampoco. ninguna, cero pretensión. Y cuando Solo- te das cuenta que está sonando y que te das cuenta que se logró y te das cuenta que el mensaje es tan potente. Bueno, es que estamos en un momento en que yo creo que no solo yo creo que todos los chilenos estamos reflexionando cosas muy potentes también. Creo que las voces están más unidas que nunca y no sé, pues creo que todos hicimos un resumen que nos llega, que nos toca, que nos pone sensibles y no sé, yo ahora, por ejemplo, con Solista y Huaychafe hemos hecho una gira territorial, en población, en toma y todo. Y, Eso te iba a preguntar. Se llama Canto para mi pueblo. Sí. Y hemos recogido eso también, porque la primera necesidad nuestra no era como llegar a este es el otro tema, po. Este Me Verás Arder. Esto no lo Este escucho con así que- Huaychafe. A ver. Los dos mundos de Angelo Piratini. Sí. El rock y la trova. El rock y la... La ciudad caen los siglos sin libertad. Hoy seré una pared. Frente a los pacos mi sangre derramaré. Me verás arder, jamás caer. Sí, pues, me verás arder, jamás caer. Fue justo en ese momento donde se me juntaron varias escenas, como la inspectoría del Instituto Nacional cuando se incendió. Cuando se quemó, sí. Y luego también la primera línea enfrentando a los pacos, la quema de los metros, o sea, todo para mí, que son todas montajes para mí, desde mi punto de vista. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, no pueden quemar el país, pero en realidad no nos van a hacer desaparecer y las ideas siempre van a proliferar ante la represión, ¿cachai? Como básicamente eso habla el tema. ¿Qué rescataste de esta gira? Por los barrios, por las poblaciones, Dos compartiendo con la gente. Para mí dos cosas fundamentales. Primero, sabiendo que, y lo tengo que decir, que va el apruebo. O sea, yo absolutamente a favor del sí apruebo, sabiendo sí que es un momento forzado desde la clase política para salvarse a sí misma, momento forzado. Pero sí todos tenemos que ir a aprobar la nueva constitución y eso es una cosa. Pero para mí el cambio real surge desde las bases, desde los territorios. Y creo que en este momento el mayor cagazo para mí de la clase política fue no darnos el tiempo a nosotros para organizarnos en los territorios para poder lograr una constitución que nos represente a todos. Pero bueno, así como están las cosas, igual hay que ir a aprobar, Sí. pero no hay que dejar de salir a las calles y no hay que dejar, sobre todo para mi gusto, de organizarse en los territorios, en las bases. O sea, hay muchos ejemplos en Chile, y voy a nombrar uno de estos, que es la toma Nueva Habana, que es la antigua Nuevo Amanecer, que viene ya de hace décadas. Mucho tiempo. Sí. Y son gente que sabe cómo organizarse autónomamente. Creo que son esos lugares donde uno debe ir a aprender. Nosotros llegamos con esa conciencia como, ¿qué tenemos que decir de esto? Sentarnos a conversar y Entender. aprender de la gente Entender. que viene desde hace muchas décadas luchando y que el estallido no fue el 18 como para el pueblo mapuche o como para los pobladores, la gente pobre en general. Tiene que está en un estallido constante, está con los pacos metidos en la pobla, el narco, etcétera, etcétera. Y lo otro es que está muy legitimada la violencia del Estado hacia nuestra población a través de la mala educación, de la mala salud, etcétera, y todo lo que sabemos de esta estructura tan macabra. Tenemos que legitimar nuestra violencia como forma de manifestación. O sea, eso de dividir las manifestaciones pacíficas y violentas es un absurdo total. O sea, la empatía desde el mundo privilegiado que está de acuerdo con cambiar la Constitución, que está de acuerdo con que el neoliberalismo es un cagazo tremendo y que el gobierno Piñera es lo más inepto que hemos tenido en este país, tenemos que validar la primera línea, tenemos que validar la lucha violenta, sí o sí. De otra manera,
no vamos a generar una fuerza contundente. Creo que eso es súper importante. ¿Por qué se necesita esa fuerza contundente si ya está en camino la nueva constitución? Porque esa nueva constitución se cocinó, tú sabes, No, está bien, pero en el Congreso, 12 de básicamente. noviembre. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿El objetivo de qué? De seguir con la manifestación violenta. Es que la manifestación violenta es parte es parte de la expresión de un contexto. O sea, si tú eres violentado toda tu vida, de ninguna otra manera te vas a manifestar frente a la represión constante. Entonces, yo lo que estoy diciendo es validarnos como posible, o sea, validar la manifestación violenta porque es una autodefensa. Porque el sistema, el gobierno, el sistema en Chile es demasiado violento y valida su policía. Acaba de balear un intendente que ha mutilado, que gracias a su copamiento ilegal más encima, se ha mutilado gente, ¿cachai? Entonces es una violencia que está absolutamente legalizada y autorizada por todo. La violencia del Estado. La violencia sistemática de los derechos humanos que este gobierno negó esa carta. Y toma lo que le conviene finalmente, y el INDH ya se entregó. Desafortunadamente tiene un director que es DC y ahí estamos creo yo que estamos perdidos porque ya sabemos cómo funciona la concertación, ya sabemos cómo que todo La esto... exconcertación. Bueno, la concertación, y ya sabemos que este problema radica básicamente en una muy mala gestión de la vuelta a la democracia. O sea, sabemos que toda esa basura que se echó bajo el alfombra hoy día le está explotando en la cara. Y tú como artista que lo manifiestas a través de tu opinión, de tu pensamiento, de tu música, tal como lo hemos escuchado con Anita Tijoux, Mon Laferte, que también hizo una gira también por lugares donde habitualmente uno no se imagina que van los artistas. Bueno, hoy día están ahí involucrados, como dices tú, con la gente pobre, con un discurso bien potente. ¿Cómo calificas tú el rol hoy de artistas como tú y los que te mencioné respecto de esto, que es cambiar este Chile a través también de la expresión artística? Yo creo que el rol nuestro primero es invisibilizarnos como líderes, primero. Segundo, llevar la voz de la gente que no tiene voz, básicamente. Es como ir a estos lugares y poder transmitir lo que se conversa y lo que se habla en los territorios, porque finalmente son ellos los que viven a diario la discriminación y la represión. Entonces creo que la labor nuestra es estar en esos lugares para hacer la traducción a la gente que nos sigue, pero no ser nosotros los líderes de la opinión. ¿Cómo eligieron los lugares ustedes donde van? Ya, no. ¿Por qué? Ubicamos. Por eso da lo mismo. ¿Por qué a un gimnasio y a otro no? A ver, no pueden estar ¿Pero cómo? ¿En qué lugar? Cuando uno hace una tocata. Así esta tocata. Esta tocata, estos tours. En los barrios, con el pueblo, ya. con la gente. ¿Cómo te lo pregunto así, ¿cómo hacen la logística? Es súper simple. Se ubican a las organizaciones de las poblaciones, por ejemplo. Se les comenta que queremos ir y queremos hacer como un conversatorio en el fondo. Ah, perfecto, ya. Sí. No es solamente un concierto. Usted... No. Eso es importante decirlo. por eso te lo sí. pregunté. No es solamente nosotros no vamos a tocar, básicamente. Claro. De hecho, Terminamos terminamos tocando 4 canciones, 5 canciones, guitarra y palo, así, muy en forma íntima. Pero nosotros lo que nos interesa es estamos conversando 3 horas y tocamos 20 minutos, ¿cachai? Entonces, y en esa conversación tú te vas empapando de la realidad, de la discriminación, de la represión, del olvido en que está hoy mucha gente. Sí, nosotros los artistas, los que nos dedicamos a esto y vivimos de esto, somos gente privilegiada igual, pues, bueno. Entonces nuestra mirada también es súper sesgada, pues, y tenemos que ser autocríticos con eso. Entonces, por eso te digo, la gente que está ahí en el borde siempre, por eso digo, no solamente primera línea en una manifestación, sino que de la vida misma, de estar luchando por un terreno para vivir. Por ejemplo, en una toma como la Nueva Habana. Estar luchando en ese lugar y organizarse y poder generar un espacio de conversación en torno a esto y cómo se sale adelante, ¿cachai? Teniendo la experiencia de sus papás, de sus abuelos en algunos casos. Claro, hacia atrás. ¿Cómo se vive esta visión que tienes tú desde, entre comillas, desde el privilegio? Mira, muchas veces lo único que a mí me molestaba cuando yo estaba en México era que se comparaban estas manifestaciones en Ñuñoa, muy acomodadas, con las manifestaciones en Plaza Dignidad, por ejemplo. Claro. Porque eran artísticas, pacíficas. Te chocaba, ¿no? Que un lugar fuera como muy cool, ¿ah? Sí, pues. Lo de Ñuñoa a lo que es lo duro como. El cacerolazo Lollapalooza, claro. Sí, pues. Creo que eso
eso muchas veces tenemos que despertar de eso. Creo que no somos... la manifestación pacífica es solamente una expresión que se refiere a un contexto. No es ejemplo de nada. O sea, hay que respetar los contextos, desde donde cualquier persona se manifiesta. Si se manifiesta, por eso digo, validar la manifestación violenta como se manifiesta, como se valida la manifestación pacífica, porque son complementarias. Son dos lugares, aparte no podemos perder de vista que Chile es un país demasiado desigual y que después de la revuelta social se manifestó de esa manera también, con esa desigualdad. O sea, todas las visiones son muy diversas y distintas, y no podemos olvidar tampoco que estamos conversando esto ahora porque unos niños desobedecieron la ley y saltaron un torniquete del Entonces metro. creo que también eso como que es la columna vertebral y no lo podemos perder de vista, y volver a eso, como decía Elwin, en la medida de lo posible, que yo creo que ha sido lo más nefasto que nos ha pasado en los últimos 30 años. Fuiste, después de que escribiste la canción, ¿cierto? En México, el estallido social, ¿cómo ves hoy día lo que, no sé si hay recorrido la Plaza Dignidad, los barrios, los de día y de noche? ¿Qué te provoca ver hoy un lugar que la noche está oscuro, que todos los días pasan cosas? He ido de noche y lo encuentro más seguro que cuando iba de noche hace un año atrás, por ejemplo. Porque hay gente que ¿cómo se llama? Que hay un lugar que se está respetando, porque por fin tenemos un lugar que ha sido bautizado por la gente, po. O sea, no hay héroes, claro, impuestos, héroes que a veces ni siquiera ni sabemos quiénes son, po, ni sabemos qué han hecho. A mí me interesa mucho el tema. ¿Cómo se empatiza con la gente que se ha visto afectada con la violencia? ¿Cómo se empatiza con ellos? Sí, que finalmente, sin tener mucha culpa, o sea, porque vivían por ahí, o porque tenían su negocio por ahí, porque tenían su kiosco por ahí, y se vieron afectados con esta... Mira, yo creo que eso amerita una conversa con ellos. Por eso le pregunto, sí, porque como estamos... Yo creo que en frío, así como me preguntáis tú ahora, como no conociendo a esa gente, yo creo que la única manera de empatizar con ellos es conversando con ellos y que ellos empaticen con la lucha que se está librando. Es como el mismo caso de la PSU, ¿cachai? O sea, hay que hacer un cambio, y este cambio a todos nos significa la pérdida de algo, ¿cachai? Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a eso. Así es. Entonces, y cuando tú te das cuenta que lo que más pierden son los que menos tienen, como con la PSU. bueno, eso te habla que vivimos en un sistema muy desigual. Me reafirmo mi visión, porque digo, ¿por qué queda una cagada y el que más pierde el que menos tiene? ¿Por qué sigue la torta mal repartida? Po? Dado que es así, y yo estoy absolutamente 100% de acuerdo que es así, y no debe ser así. ¿Tiene sentido la violencia cuando... ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido la violencia cuando el que sigue perdiendo es el que menos tiene? Es que la pregunta, yo creo que tu pregunta no está bien planteada. Porque deja fuera un contexto. ¿Cachai? Porque es como un sí y un no en una respuesta que es muchísimo más compleja. Yo sé que, o sea, la urgencia del cambio, la urgencia de una educación justa. Por eso yo creo que no podemos. No te lo pregunto. No podemos preguntarnos con blanco y negro, ¿cachai? Sí, por eso yo te lo pregunto, porque a mí la violencia me perturba, a mí. Sí, po. La violencia como palabra. Y ahí está tu ejercicio de empatía. Sí, ahí está tu ejercicio de empatía, po. Sí, o sea, y ojo, yo vengo y tuve una historia en la época de la dictadura bastante, por lo mismo, sí, potente. Bastante fuerte y de violencia. Hoy día siento que cuando uno está en democracia tiene otra, y te podemos estar de acuerdo que es mejor o peor, que es nefasta, que es menos nefasta, pero seguimos en un sistema democrático. Supuestamente. Claro. Sí, pues ahí no estamos muy de acuerdo, pero claro, o sea, al fondo, porque finalmente tú puedes estar de acuerdo o no, pero el presidente fue electo. Ya, pero por el al 40%, es que ahí nos metemos en un tema que también, o sea, fue electo por un padrón de 40%, o sea, fue electo por un 20%. ¿Y qué hacemos? Porque entonces, ¿eso es legítimo? Pero, es que por eso te lo digo, porque yo te digo, es legítimo que, no sé, un caso personal, que mi vieja gane 100 lucas mensuales. No es legítimo. Ya, legitimáis que mi viejo estuvo 3 años con un cáncer y le dijeron que era gastritis. Entonces, ya, pues entonces, por eso te digo, como que es muy complejo. Para mí es mucho más violento eso que lo que pasa en la Plaza Dignidad. Absolutamente. Es que a eso voy. Es necesario porque el contexto lo amerita. ¿Cachai? O sea,
Pero no te digo del contexto general, sino que te digo que hay gente violentada y que no hay otra manera de expresar el rechazo. ¿Cachai? Tú, yo, tú, todos los que estamos acá, ¿cachai? Quizás podemos expresarlo de una manera más pacífica, yo haciendo una canción, por ejemplo. Exacto. Sí, pero eso no es mejor que lo otro. Te lo pregunto porque... Eso estoy hablando. No es mejor, sino que es complementario. Sí, absolutamente. Completamente. Oye, Ya. Vamos al concierto a la carta. Esto es el jueves. ¿De qué se trata? ¿Vas a estar solo, acompañado con más músicos? Mira, este es un concierto único porque yo habitualmente toco con pura guitarra y de repente me acompaño con una persona, algo así. Entonces acá armé una banda muy hermosa, muy bonita y con muy buenos músicos. ¿Quiénes son? Son Nicolás Quintero, que toca con electrodomésticos de salón, bueno, con músicos sesión así muy bacán. La Mano, que era Manitas, una banda de mujeres que se acaba de cómo se llama, dejar de tocar hace un mes atrás. Está Pablito Jara, que es de Yorca, una banda pop, y de Fran Mesco también, que es un jazzista, un saxofonista. Está, bueno, en la original está Felipe Sala, de Cómo asesinar a Felipe, que es una banda de hip hop, pero hoy está Igor Mazábal, que es baterista de Huaychafe, que me acompaña ahora solista. Está también Bruno, que es un niño que toca el acordeón, que viene del mundo de la cueca, de los bien variado, digamos. sí, pues es que tengo amigos músicos en todos lados, pues. Entonces... Ángel, ¿te parece que vayamos a una pausa y seguimos después? Bueno, un poquito? vamos. Eso. Hagámoslo. Ya volvemos con Metrópolis. La clave. ¿Me escuchas?